Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablarles sobre la implementación de un servidor DNS bajo Windows. Mi grupo está conformado por Andrés Benavides, Edwin Núñez, Carlos Coronel, Mateo Gómez y mi persona, Luis Rúa. Bueno, empezamos. El desarrollo de las redes informáticas posibilitó la existencia de Internet, una red de redes gracias a la cual una computadora intercambia fácilmente información con otras situadas en diferentes ubicaciones del planeta. La información a la que se accede a través de Internet combina el texto con la imagen y el sonido, es decir, esto es una información multimedia, una forma de comunicación que está conociendo un enorme desarrollo gracias a la generalización de computadoras personales dotadas de hardware y software necesarios. El uso creciente de la tecnología de la información en la actividad económica ha dado lugar a un incremento sustancial en el número de puestos de trabajo informatizados, con una relación de terminales por empleado que aumenta constantemente en todos los sectores industriales. Las redes de área local han sido creadas para responder a esta problemática. El crecimiento de las redes locales a mediados de los años 80 hizo que cambiase nuestra forma de comunicarnos con los ordenadores y la forma en que los ordenadores se comunicaban entre sí. Eh, Por ejemplo, cuando se quiere acceder a una página web en Internet se necesita la dirección IP del servidor donde está almacenada, pero por regla general el usuario solo conoce el nombre del dominio. Seguimos. Por otro lado tenemos lo que son las generalidades. En primer punto vamos a hablar sobre qué es un servidor DNS. Y el servidor DNS, que es también conocido como servidor de nombres, es el que consiste en un software para los servidores que recurre a la base de datos de un DNS para responder las peticiones que guardan la relación con el espacio de nombres de dominio, como la regla general, la cual se aloja en hosts dedicados. También se denominan así a los ordenadores que albergan estos programas. Suele hacerse una diferenciación entre servidores DNS primarios y servidores DNS secundarios. Lo tenemos en el siguiente punto. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los servidores DNS primarios y los secundarios, los puntos consiguientes. Tenemos que un servidor primario o principal o maestro se le denomina cuando este guarda la información sobre una zona determinada del espacio de nombres de dominio en su propia base de datos. El sistema de nombres de dominio está de cierta manera construido de tal forma que cada zona dispone de al menos un servidor de nombres primario. Un sistema de este tipo suele ser implementado como un clúster de servidores donde se almacenan los datos de la zona de zona idéntico en un sistema maestro y varios esclavos, aumentando gracias a esta redundancia la seguridad ante las caídas y la disponibilidad de un servidor maestro. Aquí procede la denominación de servidores primarios y secundarios que se ha usado. Ahí es donde se parte más o menos lo que viene siendo la idea. Por otro lado tenemos lo que es un servidor secundario o un esclavo. Se dice que cuando la información de un servidor de nombres no procede de los archivos de zona propios, sino que son de segunda o tercera mano, este servidor se va a convertir en un servidor secundario o esclavo para esta información. Esta situación se produce cuando un servidor no puede resolver una petición con su propia base de datos y ha de recurrir a la información disponible en otro servidor de nombres. Eso se conoce como una resolución recursiva. Estos datos del DNS se guardan de forma temporal en un almacenamiento local, que se conoce como caching, y se proporcionan en caso de peticiones futuras. Como es posible que las entradas en el propio archivo de zona hayan cambiado en el uso, en la intermitencia de la información. La información proporcionada, por otra parte, por los servidores secundarios, no se considera como tal una información segura. Y con esto le abro paso a mi compañero Carlos Coronel.
Bueno, aquí tenemos la parte de objetivos de un servidor DNS. El objetivo de un servidor DNS es resolver los nombres de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que el servidor determina cada una de las IPs del servidor en la que se está alojando el dominio para al que se quiera acceder. Las páginas web que podemos ver cuando estamos consultando la red de redes tienen su propia dirección IP, al igual que nuestro ordenador, nuestro router o cualquier otro dispositivo conectado a Internet. Ahora, características de un servidor DNS. Dentro de las tareas que podemos realizar un servidor DNS, podemos realizar una serie de funciones. La número 1 dice que un servidor DNS trabaja como un controlador de dominio, el cual nos permite que diversos usuarios o máquinas tengan acceso a él. Además, dentro del dominio podemos crear y administrar diversas reglas concretas. Al trabajar, otra de las características es que al trabajar con un servidor DNS nos permite que se resuelvan los nombres de una red traduciendo a direcciones en nombres más sencillos. Otra de las características es que se pueden gestionar las autentificaciones de cada uno de los usuarios. La cuarta característica es que podemos administrar el software ajenado instalado para evitar malas gestiones. Otra característica es que podemos tener el control de las diversas políticas. Y la sexta característica que le estoy mostrando es que nos permite tener un sistema de administración de seguridad de forma controlada. Ahora vamos a enseñarles cómo se hace la instalación de un servidor DNS a cargo de mi compañero Edwin Núñez. Bueno, procedemos a la instalación del servidor DNS. Primero que todo, para poder hacer esta instalación tenemos que tener unos conceptos claves ya predeterminados. Dentro del trabajo con DNS constantemente usaremos términos como zona de búsqueda directa, zona de búsqueda inversa y reenviador DNS. Estos son los términos principales, por así decirlo. Entonces, en el primer paso tenemos que establecer la dirección IP en Windows Server 2016. Sabemos que lo más recomendable en un servidor, independientemente de sus roles, es tener en cuenta que una dirección IP fija, ya que una dinámica puede afectar muchas aplicaciones o servicios. Para ello vamos a la configuración del adaptador de centro de red, recursos compartidos, y definimos la dirección IP fija en base a la configuración de nuestra red, así como lo estamos viendo en pantalla. En este caso, la dirección IP en el servidor DNS preferido dejamos la misma del equipo para que el mismo se resuelva la dirección IP. Pulsamos aceptar para guardar los cambios y vamos al siguiente paso. En este paso vamos a proceder al instalar el rol DNS en Windows Server 2016. El paso 1 sería que una vez configurado estos valores de red, nos dirigimos al administrador del servidor y pulsamos sobre la opción agregar roles y características. La primera ventana que observamos es la de bienvenida. Podemos pulsar siguiente. Posteriormente debemos seleccionar la opción instalación basada en características o en roles, así como lo podemos ver en pantalla. Si pasamos al siguiente paso. En este paso simplemente pulsamos siguiente. En la próxima ventana debemos seleccionar el servidor donde instalaremos el servicio DNS. Así que le damos al siguiente paso. Aquí seleccionamos el servidor DNS. Debemos activar la casilla servidor DNS y veremos que se despliega la siguiente ventana donde pulsaremos la opción agregar características para que los complementos del servicio sean añadidas. Así que damos al siguiente paso. Pulsamos nuevamente siguiente y la siguiente ventana no es necesario adicionar alguna característica, por lo cual pulsamos siguiente. En la próxima ventana veremos una descripción sobre la función principal del servidor DNS y pulsamos siguiente y veremos un resumen del rol a instalar. Aquí podemos ver cómo para iniciar el proceso de instalación del rol DNS
y luego pulsamos instalar y esperamos a que cargue y listo. Luego de esto, finalmente veremos que nuestro servicio DNS ha sido instalado de manera correcta, así que pulsamos cerrar para salir del asistente. Una vez instalado el rol DNS, podemos ver que en el panel de administrador del servidor que ya podemos acceder a la configuración del DNS en Windows Server 2016. Luego de esto vamos a proceder a configurar el rol DNS en Windows Server, como podemos ver aquí. Entramos al administrador DNS y el paso 1 sería irnos a cómo se despliega la siguiente ventana, como podemos ver aquí. Allí tenemos a mano las principales tareas que podemos realizar sobre el DNS en Windows Server 2016, como las zonas, los reenviadores y zonas de confianza, que era lo que yo le estaba explicando al inicio de los pasos. Ahora vamos a proceder con el compañero Andrés Benavides, que nos va a seguir explicando la instalación del Windows, del DNS. Vale, ahora se crea una nueva zona DNS en Windows Server 2016. Como vemos, cuando promovemos nuestro servidor a controlador de dominio, se crean las respectivas zonas directas. Podemos crear una nueva zona para extender la gestión de nuestro servidor. El primer paso para crear una nueva zona, sea directa o inversa, podemos dar clic derecho sobre el nombre de la zona y seleccionar la opción Zona Nueva o ir al menú Opción Acción Zona Nueva, como se logra ver en imagen. El siguiente paso es que recordemos que la zona directa nos resuelve los nombres de dominio a dirección IP, mientras que la zona inversa nos resuelve las direcciones IP a nombre de los dominios. Por este ejemplo, crearemos una nueva zona directa y para ello pulsaremos sobre zona nueva y veremos el siguiente asistente. El paso 3, pulsamos en siguiente y en continuación debemos definir el tipo de zona a crear. En este caso, se coloca zona principal, le damos siguiente y nos manda a esta ventana. Una vez definamos que este tipo de zona establecemos en este caso para todos los servidores DNS que se ejecutan en controlador de dominio, en este dominio solvetic.com, le damos en siguiente y es necesario definir cómo se han de replicar los datos de la zona. Le colocamos el nombre, que en este caso nosotros le colocamos zona-solvetic. Seguimos y le pulsamos de nuevo en siguiente y establecemos la forma en cómo se obtendrán las actualizaciones, que en este caso es la primera opción, permitir solo actualizaciones dinámicas seguras. Le damos en siguiente y veremos un resumen de la zona, en este caso lo que nos muestra acá arriba. Si seguimos finalizamos el proceso y para cerrar el asistente y podremos ver la nueva zona creada, que en este caso es con el nombre ya dicho anteriormente, que es zona-solvetic. Ahora bien, de esta forma hemos creado una nueva zona y podremos adicionar nuevos hosts, registros, alias y entre otros. De la misma forma podemos establecer una nueva zona inversa para aumentar la capacidad de nuestro DNS en Windows Server 2016. Podemos crear un reenviador condicional para que tenga la propiedad de realizar consultas a otros servidores DNS fuera del dominio o externo. Para ello daremos clic derecho sobre los reenviadores condicionales y seleccionar la opción Nuevo reenviador condicional y veremos lo siguiente. Debemos ingresar la IP del nuevo reenviador condicional en el campo Direcciones IP de los servidores maestros y en la parte superior podemos establecer el nombre del dominio. Una vez ya hecho lo dicho anterior, pasamos al siguiente. En este caso usaremos el DNS público del Google, el cual es 8.8.8.8.8. Y pulsamos aceptar y de esta manera hemos establecido nuestro nuevo reenviador en Windows Server 2016. Y para bloquear páginas web con servidor DNS Windows Server 2016. Una vez hemos configurado nuestro servidor DNS, podemos realizar diferentes tareas de administración dentro de él. Es importante saber que dentro de organizaciones, cuando somos administradores en Windows Server, tenemos que ajustar diferentes parámetros para que usuarios y equipos trabajen de forma adecuada. Uno de los apartados que debemos tener en cuenta es el permitir o bloquear diferentes tareas para que los usuarios no se desvíen del itinerario marcado. Un recurso habitual es bloquear páginas web para que los miembros de las organizaciones no se distraigan o bien
para evitar el malware. Bueno, en esta parte vamos a probar que el servicio esté en orden, que todo esté funcionando correctamente. Escribimos NS Lookout y escribimos la IP del servicio y aquí nos debería salir el servidor y la zona. Ahora podemos probarlo de la siguiente manera también. Escribimos la zona Solvetic, que es el nombre del servidor, y también nos tendría que salir el servidor y la dirección IP de él mismo. Entonces, eso sería todo por hoy y estaría todo en orden.